eh, de ir al anfiteatro, de ver modelos anatómicos reales, pero eso está teniendo un poco de trabas, ¿no? Pero vamos a hacer gestiones para ver si es que se puede concretar. ¿Ok? Bien, entonces, entramos en materia hablando de bóveda craneana. El primer punto en el estudio de la anatomía, ¿no? Les dije que íbamos a ir desde el cráneo hasta los pies, ¿no? Entonces empezamos con el primer tema, abarcando lo que vendría a ser la sección de huesos, ¿no? Osteología de la bóveda craneana. ¿Qué es la bóveda craneana? Todo lo que se refiere a ese espacio físico que forman los huesos, en este caso vamos a nombrarlos ya que estamos aquí. El frontal, ambos parietales, a ambos lados, el hueso temporal, el occipital en la parte posterior y los dos huesos de engrane o los dos huesos de eje, que vendrían a ser el esfenoides y el etmoides. ¿Ya? Esfenoides y etmoides. Entonces, cada uno de estos huesos lo vamos a revisar el día de hoy y vamos a ver cómo es que juntos forman esta bóveda craneana donde se aloja lo que vendría a ser el telencéfalo o el cerebro, ¿no? El cerebro. Bien, conectando. Bien. Camila no tiene su cámara prendida. Mariela, Gabriel, Mitsis, Salas Vargas, Paz, Olmos, Jimena. Por favor, les pido que prendan su cámara, es una clase práctica. ¿Ok? Por favor. Bien. Entonces, empezamos con un recuento de qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Estos son los huesos de la bóveda craneana. Se dividen en huesos pares y huesos impares. Empecemos por eso, ¿no? Los huesos impares vendrían a ser el frontal, el occipital, el esfenoides y el etmoides, ¿ya? El hecho de que son huesos impares ya nos da una idea de que son huesos simétricos, ¿ya? Simétricos. ¿A qué me refiero con simétrico? ¿Quién se da una idea de por qué estos huesos serían simétricos? Por, Por el por, modelo perfecto. por el corte, porque si vas a hacer un corte sagital, vas a observar lo que es los dos laterales, tanto izquierdo y derecho. Exactamente. Estos huesos están dispuestos en un plano medial, lo cual les confiere una simetría en caso de que se haga un corte sagital, ¿no? Si cortamos este frontal justo en el medio, vamos a tener dos partes iguales, exactamente iguales, de este lado, del lado izquierdo y del lado derecho, ¿no? Lo mismo el occipital, está dispuesto en un plano medial. Entonces, si yo corto a la mitad un hueso occipital, voy a tener dos partes iguales o idénticas, ¿ok? Lo mismo el esfenoides, lo mismo el etmoides. Entonces, estos cuatro huesos están ubicados en la línea media del cuerpo, ¿ya? En la línea media del cuerpo. Perfecto. Entonces, esos son los impares. Frontal, occipital, esfenoides, etmoides. Por otro lado, tenemos los huesos pares, ¿ya? Los huesos pares van a ser asimétricos, ¿ya? Asimétricos. Si yo corto a la mitad de este parietal, no voy a tener las mismas características anatómicas de un lado que del otro, ¿no? En un lado voy a tener un borde anterior, una sutura anterior un poco más elongada, voy a tener una apófisis temporal o cigomática,
En cambio, en el otro extremo, la otra porción, va a ser un poco más rectilínea, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer punto que hay que valorar, ¿no? Entonces, tenemos dos parietales y dos temporales, ¿ya? Dos temporales, dos parietales. En total, ¿cuántos huesos forman la bóveda craneana? Si aquí tenemos 4, entonces podríamos decir que en total son 8 huesos los que forman la bóveda craneana. Pero son 6 tipos de huesos, ¿ya? Son 6 tipos de huesos. Porque tenemos un parietal, temporal, frontal, occipital, esfenoides, etmoides. Entonces, son 6 tipos de huesos, pero son 8 huesos en total, ¿ya? Son 8 huesos en total. Entonces, esa puede ser una pregunta trampa, por ejemplo. ¿Cuántos huesos conforman la bóveda craneana? Y uno empieza a contar, digamos, el parietal, temporal, haya. Entonces, saca la cuenta y son 6, pero en realidad son 6 tipos de huesos, pero no la cantidad de huesos. En este caso son 8 los huesos que forman la bóveda craneana en total, ¿ya? Tomando en cuenta que dos de estos tipos de huesos son pares, ¿no? Bien, ahora vamos a darle un vistazo rápido a, a la bóveda craneana ahí en el chat. No, ya. Bien, este es un vistazo lateral de lo que vendría a ser la bóveda craneana. Aquí tenemos ambos huesos temporales del lado derecho, el otro del lado izquierdo. Este es el hueso occipital, el más posterior. Si lo retiramos, vamos a retirar los parietales, ¿ya? Los parietales. Bien, entonces, estamos viendo que realmente al completar esta bóveda craneana se forma un espacio adentro, ya se forma como una cámara, como una caja. En este caso, parte del estudio también se va a basar en qué es lo que hay en la base de la bóveda craneana, ¿ya? Esta base del cráneo o base de la bóveda craneana es la parte final del estudio de los huesos del cráneo, ¿no? Y esta es la parte más importante que tienen que aprenderse de este tema, ¿ya? Entonces póngale un asterisco, aprender bien base del cráneo. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando terminemos de describir cada uno, ¿ya? Pero base de cráneo es lo más importante de este tema, por si acaso. Al momento de que estén estudiando, denle mucho más énfasis al estudio de base de cráneo, ¿no? Cómo es que se segmenta, ¿no? En compartimentos, en un compartimento anterior, compartimento posterior, los agujeros de la base del cráneo, todo eso es importante, ¿ya? Bien. Ok. Ahora, entrando de lleno a lo que vendría a ser los huesos, uno por uno vamos a ir viéndolos. ¿De qué forma abordamos cada hueso? ¿De qué forma abordamos cada hueso? Mi consejo es el siguiente. Ustedes pueden eh, empezar con los datos generales del hueso, ¿no? Pueden decir que tiene el hueso frontal, tiene 3 caras, tiene 3 bordes y se articula con 12 huesos. Eso es lo básico que podrían empezar a a revisar al momento de empezar a estudiar, ¿no? Entonces, 3 caras, 3 bordes. Lo primero entonces que tienen que ver son las caras, ¿no? Las caras del hueso. Las caras del hueso. Aquí es donde entra el tema de la posición anatómica, ¿no? Fíjense. Acá tenemos nuestro huesito y
a simple vista podemos observar la cara anterior, ¿no? En la cara anterior que está dando hacia adelante, después tenemos la cara posterior o endocraneana también se llama, y por último vamos a tener la tercera cara que es la cara inferior o cara orbitaria, ¿ya? Orbitaria. Perfecto, ya estamos empezando a describir al hueso. Entonces, en la descripción decimos, el hueso frontal es un hueso impar ubicado en la parte anterior y superior del cráneo. Cuenta con 3 caras. Entonces, si se dan cuenta con esos datos, ya estamos empezando a describir el hueso, ¿no? El hueso en sí, de una forma más específica, ¿no? Entonces, a eso podemos añadirle también que tiene 3 bordes. Ya, perfecto, 3 bordes. Entonces, podemos estar hablando de un borde posterior superior, que vendría a ser este de aquí. Vamos a marcarlo. Todo este es el borde superior. Y tiende a ser un poco posterior, ¿no? Ese es el primer borde. ¿Cómo sabemos dónde está el borde o sea, dónde empieza el borde y dónde termina el borde? Describe a los bordes como límites entre caras, ¿ya? Entre las caras. Si yo le digo que aquí tengo un cubo, ya. Aquí tengo un cubo, fíjense. Aquí tengo la cara anterior del cubo y aquí tengo la cara superior del cubo. Entonces, mi borde superior y anterior, o sea, toda esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, ¿no? Y tengo, fíjense, tengo 4 bordes. Un borde supero anterior, infero anterior, después tengo un borde lateral izquierdo anterior y lateral derecho anterior, ¿ya? Ahora, lo que me interesa aquí es este borde de aquí, el borde anterior y superior, o supero anterior también. ¿Cuál es la característica de este borde? El borde está funcionando como límite entre mi cara anterior y mi cara superior, ¿ya? Entonces, la, la forma en la que tienen que abordar el tema del borde, ¿ya? De los bordes. En este caso, este borde superior, supero posterior, está delimitando lo que vendría a ser la cara posterior con la cara anterior, ¿correcto? Delimita la cara posterior con la cara anterior. Ese sería el borde superior. ¿Qué otros bordes más tenemos? Dijimos que teníamos una cara anterior, ¿correcto? Aquí la vamos a sacar. Ya. Bien. Dijimos que teníamos una cara anterior, que es la cara que se puede observar cuando vemos al paciente de frente, ¿no? Ahí, cara anterior, perfecto. Ahora, esta cara anterior tiene un límite también. ¿Con cuál otra cara? Con la cara inferior, ¿correcto? Entonces, ¿cuál va a ser ese límite físico que vamos a estar observando? El límite es este de aquí, ¿no? El borde anterior. Ahí, ahí, ¿ok? Ese es el borde anterior. ¿Por qué? Porque nos está delimitando la cara anterior con la cara inferior orbitaria, ¿correcto?
Entonces ya tenemos dos bordes. Este es el borde anterior. Perfecto. Basándose en lo que estamos analizando ahorita, pueden aplicar el tema de bordes a cualquier estructura, ¿ya? No solamente a huesos, sino también a órganos, ¿no? Vamos a ver también bordes del hígado, por ejemplo. El hígado también tiene bordes y es porque tiene también caras, ¿no? Tiene una cara diafragmática, tiene una cara inferior o abdominal o caudal. Entonces, de la misma forma se aplica el concepto de borde, ¿ok? Y por último tenemos el borde posterior inferior, que sería este de aquí. Este de aquí. Vamos a poner con otro color. Fíjense. Este borde, de la misma forma que el que vimos hace un momento, está delimitando estas dos caras. La cara posterior con la cara inferior. ¿Correcto? Entonces, ahí tendríamos ya los tres bordes de nuestro hueso frontal. ¿Ok? Entonces, ya empezamos a articular cómo es que se da la descripción del hueso, ¿no? Ya sabemos que tiene tres caras, ya sabemos que tiene tres bordes. Ahora lo que resta es determinar los accidentes anatómicos que puede presentar nuestro hueso. Una pregunta, perdón, me perdí un poquito. Aparte del borde anterior y el borde posterior inferior, ¿cuál era el otro? El borde superior, que es este de aquí. Este de aquí. Todo este es el borde superior. ¿Y qué es lo que delimita el borde superior? Nos está delimitando la cara posterior con la cara anterior. ¿Ya? Con la cara anterior. Bien, perfecto. Entonces, una vez descritas las caras, una vez descritos los bordes, vamos a ver también que no solamente hay bordes, sino que también van a haber ángulos. Ya hay algunos huesos que con su disposición geométrica forman ángulos, ¿ya? Forman ángulos. Ese, por ejemplo, en el maxilar inferior vamos a ver que tiene ángulos, el palatino también tiene ángulos, ¿no? Los huesos cuadriláteros tienen también ángulos, ¿ya? O vértices. Entonces, por ahí es por donde va la cosa. Bien, ahora, hablando un poco de los accidentes anatómicos ya propiamente dichos, podemos empezar con la cara anterior, que es la más observable, la más reconocible, ¿no? Podemos encontrar en la parte medial e inferior lo que vendría a ser la región de la glabela, ¿no? De la glabela, que en su parte media o medial encontramos un vestigio de una sutura, se llama sutura metópica, ¿ya? Sutura metópica. Esta sutura metópica hace alusión a que
durante la vida embrionaria, este hueso frontal en realidad era un hueso par. Ya eran dos huesos. Eran dos huesos que empezaron como dos, pero al momento del nacimiento termina siendo un solo hueso, ¿no? Se fusionaron ambos huesos y terminaron siendo uno solo, ¿no? Ahora, esta estructura metópica es muy pequeña, vestigial, no se puede observar en pacientes adultos, sino que solamente se lo observa en niños, ¿no? En niños recién nacidos. Ya un adulto de 12 años, de 18 años, no va a tener rastros de esta sutura metópica. ¿Ok? Bien. Después podemos encontrar a ambos lados de la glabela las eminencias supraciliares o supraorbitarias que básicamente nos dan superficie de inserción para los músculos superciliares, ¿ya? Básicamente eso es una eminencia, ¿no? Es esa eminencia típica que se puede observar más que todo de un plano lateral, ¿no? De un plano lateral. A veces es mucho más prominente. En la región más lateral podemos encontrar un orificio que está por aquí, un poquito más pequeño de lo que vamos a hacerlo un poco más dimensional. Aquí hay un orificio. Si yo le digo que esta es la eminencia supraorbitaria, ¿cómo se va a llamar este orificio? O este foramen también. Supraorbitario. Bien, foramen supraorbitario. Supraorbitario. Y si yo les digo que por ahí pasa una arteria y una vena, ¿cómo se van a llamar esas arterias y esas venas? Supraorbitaria. Exactamente. Bien, entonces van a ir dándose cuenta que la anatomía te va ayudando un poco a recordar esas cosas, ¿no? Entonces aquí hay un paquete vascular, ¿no? Arteria y vena supraorbitaria. Perfecto. Incluso hay filetes nerviosos que pasan por aquí también, ¿no? Que también se llaman supraorbitarios. Perfecto. Ahora, siguiendo un poco más por arriba, vamos a encontrar dos eminencias. Se llaman eminencias laterales del frontal. ¿Ya? Eminencias laterales del frontal. Son es un accidente anatómico de emergencia que tiende a protruir hacia adelante debido a la presión que ejerce el lóbulo frontal dentro del cráneo cartilaginoso de un neonato, ¿no? Entonces, esto tiende a ser un poco más prominente en ciertos pacientes y en otros pacientes no tanto, ¿no? No tanto. Bien, las eminencias laterales. Después, esto es lo más recalcable de la parte anterior. Ahora, siguiendo el borde anterior, vamos a encontrar dos apófisis, ¿ya? Dos apófisis. Estas apófisis de aquí, que tienen una forma triangular, semipiramidal, se llaman apófisis cigomática del frontal, ¿ya? Aquí es donde se va aquí es donde se va a articular el hueso cigomático, ¿ya? Hueso cigomático. Entonces, si yo le digo, si aquí articula el hueso cigomático, ¿cómo se va a llamar esta apófisis? Apófisis cigomática, ¿ok? Apófisis cigomática. Bien, eso sería la cara anterior. Ahora, ¿qué más podemos describir de esta cara anterior? Si es que rotamos un poquito hacia la derecha, bueno, también podríamos rotar hacia la izquierda porque es un hueso simétrico, les había dicho, ¿no? Vamos a encontrar una pequeña depresión del hueso, ¿ya? Una pequeña depresión del hueso. Tiene esta forma, ¿ya? Esta depresión del hueso se llama fosa temporal del frontal, ¿ya? Fosa temporal del frontal.
Esto hace referencia que es como un hundimiento. Ya imagínense que esta es la línea del hueso, entonces se hunde un poquito en esta parte de acá, ¿ya? Y por eso se la denomina como una fosa, ¿ya? Fosa. Entonces, fosa temporal del frontal. Esta fosa temporal del frontal va a unirse a otros huesos y va a formar la fosa temporal, ¿ya? La fosa temporal, que es un área anatómica de estudio, ¿ok? Bien, perfecto. Ahora, una vez descrita la cara anterior, vamos a pasar a lo que vendría a ser eh, la cara inferior, que es un poco más sencilla de repasar. Son pocas cosas las que podemos encontrar aquí. Fíjense, ¿cuáles son los límites de nuestra cara inferior? Los límites van a ser el borde anterior de acá, y nuestro borde posterior, ¿correcto? Ahí. Bien, perfecto. Cara inferior orbitaria. ¿Qué es lo más importante que recalcamos aquí? Es la fosa orbitaria. La fosa orbitaria. Es esta depresión del hueso que nos da referencia a que va a empezar a formar lo que vendría a ser la cavidad orbitaria, ¿ya? La cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria tienen que recordar que está formada por varios huesos, ¿no? Por varios huesos. Fíjense. Todo esto es la fosa orbital, ¿no? Es una excavación en el cráneo que está conformada por varios huesos, ¿no? Y de la misma forma, la fosa orbitaria igual se va a estudiar en su momento por paredes, ¿no? Tenemos una pared superior, una pared lateral, una pared interna, un piso o pared inferior, ¿no? En este caso, ya aprovechando que estamos estudiando el hueso frontal, entendemos que el techo de la cavidad orbitaria está conformado por la cara inferior del frontal, ¿ya? Nuestra cara inferior del frontal, que en este momento lo estamos observando. Fíjense, les dije que es como una excavación, ¿correcto? Es como una excavación. Tiene forma cóncava, ¿ya? Cóncava. Esos dos conceptos igual tienen que saberlos, ¿no? ¿Qué es cóncavo y qué es convexo? ¿Alguien leyó un poco de estos dos términos, cóncavo y convexo? Cóncavo, lo que yo sé es que tiene como curvaturas. Convexo no sabría. Ya, ambos Convexo, tienen curvas. A ver. convexo es como una depresión. Algo así. Eh, Cóncavo es como una depresión, convexo es como una eminencia, una pronunciado, algo así. algo así. Algo así. Bien. Sobresale. Vamos a ver bien. Fíjense. El hueso frontal, si se dan cuenta, tiene forma de cuenco, ¿no? Fíjense. Tiene forma de plato, de bowl. Fíjense la forma. Ahora, yo les digo, ¿cuál de estas caras es cóncava y cuál de estas caras es convexa? Para acordarse rápidamente qué es cóncavo y qué es convexo, cóncavo es todo lo que está deprimido, todo lo que parece un cuenco, cóncavo, ¿ya? O cavado, o excavado, ¿ya? Cóncavo. Entonces, la cara cóncava del frontal vendría a ser la cara posterior, ¿ya? Esa cara excavada que parece un plato, ¿ya? Parece un plato, cóncavo. Y la cara convexa va a ser la cara anterior, ¿ya? No va a ser excavada, sino que como su compañero lo estaba mencionando,
tiende a tener forma de eminencia, ¿no? Tiende a ser como una sobresaliencia del hueso, ¿no? Entonces, esta sería la parte convexa. Y la cara posterior sería la parte cóncava, ¿ya? La parte cóncava. Y si se dan cuenta, sí o sí tiene que haber uno para que esté el otro, siempre. Esta es la parte cóncava, ¿no? Si yo dibujo una línea de esta forma, siempre va a estar uno con el otro. No puede haber algo que sea convexo y que no sea cóncavo al mismo tiempo, ¿ya? Siempre va a haber algo convexo y algo cóncavo. ¿Ya? Entonces, de esta línea, por ejemplo, todo lo que está adelante es convexo y todo lo que está atrás es cóncavo, ¿no? Entonces, esa es la analogía, ¿no? Y lo mismo se puede aplicar no solo en un plano vertical, sino en un plano horizontal, ¿no? Fíjense cómo es que está aquí. ¿Cuál sería la forma de la cara orbitaria? Fíjense lo que dibuja aquí. Es una... Cóncavo. Exactamente, es una concavidad, ¿correcto? Bien, ¿entendieron entonces? Fíjense, es una línea igual, parabólica, que en nuestra porción inferior, que es la que estamos viendo aquí, es cóncava. Y todo lo que esté arriba va a ser convexo. Convexo, ¿ok? Convexo. En este caso, como hay hueso sólido por arriba, no se logra observar bien la parte convexa de nuestra porción orbitaria del frontal, pero si es que estaría eh, seccionada la parte orbitaria, sí podríamos ver la parte convexa, ¿no? Pero en este caso hay hueso sólido por arriba, entonces no se logra observar. Bien, pero ese es el concepto que quería que entiendan, lo de cóncavo y convexo. Entonces estábamos continuando con la cara inferior del frontal. Ya habíamos dicho que la parte más importante son las fosas orbitarias que forman parte forman parte de la cavidad orbitaria, ¿no? Del techo de la cavidad orbitaria. ¿Qué más tenemos? En la parte más medial vamos a encontrar una región que se denomina escotadura etmoidal del frontal. ¿Ya? Escotadura etmoidal del frontal. Escotadura hace referencia al casquillo del caballo, ¿ya? Al casquillo del caballo que se le coloca en las